Buenas noches, ingeniero. Vamos a hablar acerca de la aproximación de funciones y de datos. Una breve introducción acerca de este tema. Es muy fácil de explicar, es en sí un tema muy interesante que tiene muchas aplicaciones, las cuales ya vamos a ver al final también. En resumen, aproximar una función f consiste en determinar una función f' que asemeje en aspecto y evaluación de valores a la función de la que se deriva. Esto quiere decir que no va a ser la función en sí, pero va a tratar de aproximarse a la función. En algunos casos va a resultar prácticamente igual, entonces casi van a ser muy similares. Pero en sí, lo que se trata de hacer es que se pueda aproximar de una manera muy óptima y que esto también resulte computacionalmente óptimo, valga la redundancia. Muchas veces la función f no va a ser conocida y en lugar de ella van a haber una serie de datos en pares que se denominan observaciones y que también necesitan técnicas de interpolación y ajuste, los cuales también vamos a hablar en este documento. Pues bien, la primera parte es la aproximación por polinomios de Taylor. Esta parte de aquí aproxima una función f ya conocida a la función f' que estábamos hablando mediante esta serie de acá, que no es más que una sumatoria y que implica derivadas. Entonces, la fórmula iterativa tiene esta forma y de la manera más resumida tiene esta otra forma, es la manera descompuesta, para n términos en total. Entonces, la función en sí se va a tratar de aproximar lo máximo posible, pero bueno, una desventaja de la aproximación por polinomios de Taylor es que no se aproxima en su totalidad, como por ejemplo otras series, como puede ser Fourier, que se aproximan en su totalidad del intervalo en que se analiza, pero aquí en este caso solo se aproxima alrededor de un punto x sub 0, del cual van a aproximarse la función en sí, solo en ese intervalo y en un intervalo conocido. Entonces, en el ejemplo que hemos puesto a continuación, para evidenciar esto, los polinomios de Taylor, es una función trigonométrica del tipo coseno. La aproximación por polinomios de Taylor en cuarto grado es la siguiente. En cuarto grado quiere decir que solo vamos a iterar hasta la cuarta suma, que en este caso sería la derivada tercera, en este caso de acá. Entonces lo aproximamos mediante polinomios de Taylor y se puede evidenciar en la parte roja la función original, que es el coseno, y la función azul, que vendría a ser la aproximación por polinomios de Taylor. Entonces vemos, como habíamos mencionado, que no se aproximan en su totalidad, solo se aproximan en un intervalo cercano al punto x sub 0, que en este caso es 0. Entonces, eso es de manera muy resumida de lo que se trata los polinomios de Taylor. Ok, no sé Oye, si hay alguna pregunta. ahí veo algunas funciones con derivadas y se parece eso ¿Puedes repetir, por favor? a una serie de Fourier. Digo Eh, que los términos se parecen bastante a a los de la serie de Fourier, lo que vimos en ecuaciones. eh, ¿Se basa en lo mismo o cómo? sí, se podría basar en lo mismo. Bueno, la serie de Fourier es más una serie de cosenos y senos, es más como una sumatoria de cosenos y senos que aproxima en su totalidad, así como ya había mencionado, aproxima más en la totalidad del intervalo. Es otro tipo de serie que aproxima de una manera muy óptima, pero en la totalidad del intervalo, por ejemplo, estamos analizando en este intervalo de acá, ponte y la serie de Taylor o los polinomios de Taylor aproximan un intervalo mucho más pequeño, puede ser en este intervalo de acá. Entonces, la función casi ni se parece en su totalidad, pero a medida que vamos incrementando las iteraciones, se va a parecer mucho más. En el caso de las series de Fourier, la aproximación viene ya mucho más rápida. Entonces, esa sería la diferencia. Y ok, Dale, gracias, pasemos con David. ya, pasemos con el siguiente tema de interpolación. Listo. Eh, Interpolación. Bueno, como tenemos en la vida cotidiana, a nosotros no nos da funciones, sino que nos da un conjunto de datos. Podría ser, por ejemplo, como hemos visto en clases, con respecto a la edad, con la maratón, se tiene pares de datos.
Entonces, tenemos n más 1 pares x sub i y y sub i con j desde 0 hasta n, en donde los puntos x sub i son distintos y estos tienen el nombre de nudos. En este caso, parece natural para poder nosotros de aproximar, interpolar otros puntos, tenemos que tener una función aproximada que satisfaga un conjunto de relaciones. Esta función es esta función es la que tenemos acá abajo. eh, Bájale un poco, pues, ahí está. La que f de x es igual a un y sub i. Este, esta f se va a llamar, tiene el nombre de interpolante. Podríamos considerar varios tipos de interpolantes, como el interpolante polinómico, como su nombre bien lo dice, es un polinomio, y el interpolante trigonométrico, en donde el m es igual a n sobre 2 si es un par, y n menos 1 sobre 2 si n es impar, y donde i es la unidad imaginaria. Al referirnos a funciones trigonométricas se relaciona con unidades imaginarias. También existe otro interpolante que no es tomado en cuenta, es el llamado interpolante racional. Ahora vamos a hablar sobre el polinomio interpolador de Lagrange. Para este tenemos que hacer una proposición. Esta proposición dice lo siguiente, que para cualquier conjunto de pares de x sub i y sub i con un i de 0 igual a desde 0 hasta n con nudos distintos de x sub i, se dice que existe un polinomio de grado menor o igual que n que viene denotado por la letra mm, P, Pn, y se llama polinomio de interpolación de los valores de y en los nudos de x, tal que el polinomio, que el valor de x sub i evaluado en i n nos dé el valor de y sub i. Ahora podemos, para, podemos verificar la unicidad. Para verificar esto, vamos a suponer que tenemos dos polinomios interpoladores, el polinomio P y el polinomio Q. Estos polinomios tienen que cumplir que el polinomio evaluado en el x sub i nos tiene que dar el y sub i, ya sea el polinomio P o el polinomio Q para un i de 0 hasta n. Ahora vamos a restar ambos polinomios. El resultado de esta resta tiene que ser, nos va a dar a un r de x. Este nuevo polinomio r de x debe tener n más 1 raíces distintas. Y también decimos que r es un polinomio de grado a lo sumo n debido a que este deriva de la resta de dos polinomios que tienen la característica de que es de grado n. Ahora, por propiedades algebraicas, sabe que un polinomio de grado n debe tener n raíces. Por lo tanto, r es un polinomio a lo mucho de grado n con n más 1 raíz. Entonces, el único polinomio que cumple esta característica es el polinomio nulo, por lo que P y Q no deben ser, no pueden ser distintos, sino que tienen que ser iguales. Este tipo de demostración se le llama como reducción al absurdo, donde encontramos una contradicción. Ahora, para encontrar el polinomio P pi n, consideramos un caso especial en donde tenemos un y, en donde el y sub i se anula para todo i salvo un i igual a k. Un k puede ser un valor fijo, un valor cualquiera, en donde i es igual a k, el y sub k va a ser igual a 1. Entonces, entonces función, eh, para una función si sub k de x va a ser igual a un pi sub n, debemos tener eh, la figura que vemos abajo, en donde tenemos un símbolo que hemos visto en otras materias, especialmente en ecuaciones y en mecánica, que se llama la delta de Kronecker, en donde si j igual a k es igual a 1, caso contrario 0. Para este caso especial, el polinomio viene dado
por la manera que se ve abajo, en donde se puede ver que si I igual a J se tiene uno, caso contrario, este va a ser igual a cero. Ahora tenemos que generalizar esto, y para generalizar esto usamos el principio de superposición y obtenemos la ecuación 3.4. Esta ecuación 3.4 es para el caso general, en donde el polinomio satisface las condiciones de interpolación, dado que se puede comprobar que si el i igual a k se tiene uno, entonces se llega a la expresión de abajo. Ahora se hizo con un ejemplo, con la función, el coseno hiperbólico, que también es conocida como la catenaria. Si seguimos bajando, y con letra verde, bueno, aquí se obtuvo una interpolación bastante exacta, porque no se puede llegar a apreciar la función cos hiperbólico. Con los puntos rojos se tiene los puntos que se usaron para hacer la interpolación, y en la línea negra es la interpolación en sí. Y eso sería por interpolación de Lagrange. Bueno, yo voy a hablar sobre el tema de estabilidad del polinomio interpolador. Muchas veces hablamos de interpolar, pero consideramos solo funciones al momento de que generalmente cuando uno quiere interpolar, o casi siempre es interpolar datos que uno no tiene una función asociada, datos que pueden ser obtenidos mediante medidas o algún conteo de datos, algo por el estilo. En estas medidas, generalmente, cuando uno por ejemplo, en topografía, se puede tener un error de medición en alguna otra materia, en alguna otra actividad, se puede tener errores de medición y lo que se quiere saber es cómo estos errores afectan a la estabilidad del polinomio, cómo influyen en sí al momento de interpolar para encontrar la función. Una cosa muy importante que aparece, o una fórmula que aparece aquí que es muy fundamental, es la constante de Lebesgue. Como vemos, está definida aquí. Esta nos da una idea de qué tan bueno es el interpolante de una función. Nosotros vamos a usar la constante de Lebesgue definida para la interpretación de Lagrange en nodos X espaciados. Es la segunda fórmula, la constante de Lebesgue para nodos X espaciados, donde aparece una constante y también aparece el número de Euler. Pero, ¿cómo nos puede ayudar esta constante de Lebesgue en sí para entender lo que sucede con la estabilidad del polinomio? La constante de Lebesgue, al tener un valor muy alto, por ejemplo, cuando tienen la constante de Lebesgue un valor muy pequeño, a valores pequeños en el f gorrito xy, como está en el primer párrafo, si este fxy se diferencia de un valor muy pequeño del f de xy, que es el real, si esta constante de Lebesgue es pequeña y este valor es pequeño de la diferencia, entonces no nos va a afectar mucho al momento de interpolar. Ahora, que al contrario, si la constante de Lebesgue tiene un valor muy grande, como se ve aquí, está un 2 elevado a la n, que nos va a hacer crecer mucho la constante cuando tengamos un número grande de nodos. Entonces, si este valor, esta diferencia entre la perturbación, esta perturbación es muy grande, nos va a presentar grandes cambios en el polinomio interpolador. Para entender esto, he presentado unas gráficas. ¿Le puedes bajar, por favor? Por ejemplo, aquí se está interpolando por interpolación de Lagrange la función coseno. La constante de Lebesgue para 21 nodos es demasiado grande, como se puede ver, y la línea azul, la línea continua azul, es la del polinomio de interpolación de la función coseno, sin nada de perturbación. Y la línea entrecortada es la interpolación para la función perturbada. La perturbación es de 9.5 por 10 a la menos 4, como se puede ver ahí en la fórmula, encima de la gráfica.
y, y se ve que el polinomio falla mucho en los extremos. Este fallo en los extremos se le conoce como el fenómeno de Range. Al contrario, presenta otra gráfica para una base de datos de concentración de hidrocarburos no metálicos. ¿Le puedes bajar un poco? Donde para esto la constante de Lebesgue es de 86. Es una constante relativamente pequeña. Aún así se ve cómo falla en el extremo, pero debido a que de por sí la función ya falla sin nada de perturbación. Bueno, en realidad suponemos sin nada de perturbación, ya que es una base de datos y también ha de haber error al momento de tomar las medidas. Entonces, sin la perturbación agregada que fue agregada en el código, entonces la función de por sí ya falla en los extremos. Al momento de hacerle con la función perturbada también se da un fallo, pero esto no quiere decir que esta función, que, que esta función falle siempre, porque la constante de Lebesgue es pequeña. Entonces, al momento de correr varias veces el código, no siempre se daba este fallo, no siempre era mayor el fallo de la interpolación perturbada. Había casos en que era mayor el fallo del polinomio de interpolación exacta. Entonces, esto es de por sí porque ya la función tiene, o los datos ya vienen con algunas perturbaciones ya. Eh, no sé si alguna pregunta, compañeros. Oye, ¿qué pasa si en vez de yo perturbar los valores, y al momento de perturbar los valores de la función, usamos una perturbación física fija o en vez de una aleatoria? Eso, Ya. Sí, ¿le puede subir un poco, por favor, a donde estaba la perturbación? Ya. Aquí en la gráfica, encima de la primera gráfica, está una perturbación. Como se ve, es una función máxima. Esto quiere decir que la máxima perturbación que estamos agregando a la función es 9.5 por 10 a la menos 4. Esta perturbación es aleatoria, se le agregó de forma aleatoria, es decir, cada vez que nosotros íbamos a perturbar la función f de x y iba a obtener un valor de perturbación entre menos 9.5 por 10 a la menos 4 y 9.5 por 10 a la menos 4. Como se ve, por esta perturbación se dan los fallos, pero cuando se corría, o se corría con una perturbación fija, por decir, se le ponía una perturbación de 0.01 a todos los datos, la gráfica se desplazaba un poco de la función real, por así decirlo, pero no tenía esos fallos en los extremos. Estos fallos en los extremos se presentan normalmente porque se supone que cuando nosotros obtenemos datos, no controlamos las perturbaciones, son aleatorias, entonces por eso se da. ya, eso no tenía. Listo, entonces ahora yo les voy a hablar sobre la interpolación en los nodos de Chebyshev. Como dijo nuestro compañero, cuando elegimos una distribución de nodos equidistantes, se genera este fenómeno debido a las perturbaciones existentes. Para esto, Chebyshev plantea una fórmula, como vemos ahí, que es xy es igual a a más b sobre 2 más b menos a sobre 2 por xy sombrerito, donde x y sombrerito es igual a menos coseno de pi i sobre n, donde y va desde 0 hasta n. Para esto se debe asumir que xy es igual a xy sombrerito. Eh, cuando, cuando a, b está en intervalo de menos 1 a 1. Para esto se debe probar si la función f es continua y diferenciable en AB para pi sub n por f. Bueno, pues esto converge cuando la f cuando la n de la f tiende al infinito para todo x perteneciente a AB. La distribución de Chebyshev proporciona una distribución no uniforme de nodos en el intervalo. Con la siguiente fórmula obtenemos cada nodo en la función deseada. Xy es igual a más b sobre 2 menos b menos a sobre 2 por el coseno de 2i más 1 sobre n más 1 pi medios desde i igual a 0 hasta n. Ahora vamos a hablarles sobre un ejemplo. Se deben encontrar los nodos de fx es igual a x a la de e a la x en el intervalo de compañero, ahí me di cuenta que copiando mal la fórmula es.
Ahorita nos dimos cuenta de un error que cometí al pasar los datos, pues la función era 1/1 más x al cuadrado y en el intervalo de -5 a 5. En esto se hizo esta interpolación para generar un polinomio de grado 8 y de 2. ¿Puedes bajar, por favor? Como podemos ver en la gráfica, el polinomio de grado 2 es del azul, que se aproxima bastante mejor que el polinomio de grado 8 a la función escogida. Esto quiere decir que mientras más grande sea el grado del polinomio que escojamos, más se va a aparecer. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que quedó claro tu tema, compañero. Ya. Sí, está bien. Entonces ahora pasemos al otro tema, de fórmula baricéntrica de interpolación. Le comparto yo, pero bueno, ahora voy a hablar sobre la fórmula de interpolación baricéntrica. Esta es una forma de reescribir el polinomio interpolador de Lagrange para que este se vuelva numéricamente más estable. Este de aquí es el polinomio característico de Lagrange y lo podemos reescribir de esta forma, donde esta parte de aquí sería L de X y aparece un término W sub K, que son los pesos baricéntricos y que tienen esta forma de aquí. Luego se sustituye en el polinomio interpolador de Lagrange y nos quedamos con esta parte de aquí. Y hacemos que L de X y la sumatoria desde K igual a 0 hasta N, esta parte de aquí sea igual a 1. Y despejando L de X de aquí y sustituyendo en esta ecuación 1, podemos llegar a la forma del polinomio interpolador. Bueno, también voy a considerar la monomial de este polinomio interpolador para poder comparar estos tres casos. Y bueno, para comparar estos tres casos se va a aproximar la función 1/1 más x al cuadrado en un intervalo de -5 hasta 5. Es el ejemplo que ya utilizó mi compañero. Y se van a usar nodos x espaciados y nodos de Chebyshev. En esta primera gráfica es usando los nodos x espaciados. La parte azul es función real y la parte en morado es la aproximación con el polinomio interpolador en la forma baricéntrica. Este tipo de nodos son una mala elección porque se produce el fenómeno de Runge, que este consiste que para polinomios de grado cada vez mayores se producen grandes oscilaciones en los extremos, como lo podemos ver que está ocurriendo en este caso. Ahora para la interpolación con nodos de Chebyshev, igualmente se tiene la gráfica en azul que es la función real y la otra que vemos que es la forma baricéntrica. Vemos que la aproximación mejora ya que no se dan esas grandes oscilaciones en los extremos, por lo que estos nodos evitan el fenómeno de Runge. Y comparando las gráficas de errores con nodos x espaciados y con nodos de Chebyshev, vemos que para ambos casos la forma de Lagrange y monomial son inestables con respecto a los errores de redondeo. Y es decir que también cuando n se va haciendo cada vez mayor y que la fórmula baricéntrica, como podemos ver, se mantiene acotada, por lo que esta sería la mejor aproximación con un número muy grande de n. ¿Alguna pregunta, compañeros? Simo, yo tengo una. ¿Por qué se produce una mejor aproximación con esto de la baricéntrica, la forma baricéntrica? Ya es que en el polinomio de Lagrange, el término x menos x sub i, ahí cuando x es muy próximo a este x sub i, se puede cancelar ese término y se produce una término de cifras significativas. Pero como en la forma baricéntrica, en esta parte de aquí, este término x menos x sub k está tanto en el numerador como en el denominador, se llegan a cancelar los errores entre sí. ¿Ahí se me entendiste? Simón, es por lo que
cuando es próximo a X a X, se hace 0, ¿no es cierto? Se aproxima a 0. Ajá, sí. Dale, gracias.